Desde comienzos de la historia universal, las grandes civilizaciones crearon cárceles para encerrar y castigar a los que infringían las leyes. Nacieron así las primeras mazmorras que, en el caso de Roma, no tuvieron problema en construirlas debajo de la tierra. Las cárceles nacieron supuestamente para regenerar a los presidiarios y en esa severa reclusión que aprendan el valor del trabajo para reinsertarse después a la sociedad. Lastimosamente, ese modelo de reforma social no ocurre hoy. Casi la totalidad de las cárceles del mundo sirven para denigrar al ser humano, que en la convivencia diaria con otros delincuentes se vuelve más avesado y sanguinario aún. En estricto, el derecho no se afecte, la naturaleza de la privación de libertad necesariamente afecta el ejercicio de otros derechos, diría, los limita. Y eso es natural, y así funciona en todo el mundo. En casi todas las prisiones del mundo reina el caos, el hacinamiento y la ley de la selva. Los gobiernos nada hacen efectivamente para que esa situación se remedie, como si el conservarlas en ese estado de barbarie se hiciera a propósito para atemorizar al hombre a que no delinca. Pero igual, cada vez hay más sentenciados y presidiarios entre rejas, fracasando por eso la idea de que a mayor severidad de las penas, menores serán los crímenes. La cárcel no solo tiene el fin de resocializar, sino también tiene el fin de neutralizar a aquel ciudadano que viola las reglas. Hoy, en 10, vamos a realizar un dramático repaso de las prisiones más violentas e infames del mundo, allí donde la dignidad humana no existe. Todas están unidas por un denominador común: la barbarie, la violencia y la corrupción. Son campos de concentración que viven un mundo aparte de la sociedad, mientras la gente no conoce cómo funcionan y cuán grande es su drama, porque se les considera la escoria de la humanidad. Además de la infraestructura destinada a la reclusión, tiene necesariamente que haber ambiente de trabajo, de educación, de distensión y, por supuesto, aquellos servicios básicos como cocina, como la atención de salud, por ejemplo. Este programa es un llamado de reflexión a los gobiernos para que entiendan que mientras se mantengan estos sitios, no habrá reforma humana posible y que además, en muchísimos casos, hay presos injustamente sentenciados. Como sea el caso, estos hombres, al salir de estas mazmorras, volverán a las calles a continuar el camino que la misma sociedad les enseñó, el de la violencia y del crimen. Una espiral que no tiene final. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hablar acerca de las cárceles más violentas del mundo. Sí, cárceles de África, de América del Norte, de Sudamérica, donde es muy peligroso estar. Y empecemos de una vez con una cárcel donde no se sabe si lo más violento es el frío o es la seguridad. Empecemos de una vez con el programa de hoy. Puesto 10. Alaska es un estado norteamericano situado junto al Océano Ártico, al norte de Canadá. Es la parte más extrema del continente, separada de Rusia por el estrecho de Bering. Es un paisaje congelado, aunque tiene una zona de campos agrícolas donde se ve algo de verdor. Allí el frío, siendo fuerte, es mucho menor que en la zona de los hielos. En Alaska, el gobierno de Estados Unidos construyó la cárcel de alta seguridad de Spring Creek, en la localidad de Seward. 500 hombres, todos ellos peligrosos y sentenciados por asesinatos, robos y violaciones, purgan sus condenas soportando las bajas temperaturas de la región y el rigor de los guardias de seguridad. La mayoría de los delincuentes están condenados a cadena perpetua, como Victor Stern, asesino del vendedor de una tienda. Me han condenado a 99 años sin libertad condicional. Es lo que me cayó por disparar a alguien. De esta cárcel, Spring Creek, es casi imposible escapar, pues es un presidio que está rodeado por tierras heladas infranqueables, desde donde bajan vientos fríos que azotan a los internos. Es una prisión gigantesca. Mide más de 1 millón de metros cuadrados para cuidar a 500 hombres peligrosos. Dentro, la modernidad penitenciaria y el orden caracterizan a este penal. Todos los internos son fieras enjauladas, pero el frío y la disciplina los hacen mantener cierta convivencia armoniosa, al menos de manera aparente. Porque al menor roce surgen brotes de violencia y la guardia es implacable. Los presos terminan atados con cadenas como respuesta inmediata. Los oficiales de seguridad tienen que apaciguar los disturbios. Ellos saben que la violencia brota al menor instante.
Por ejemplo, en el impecable gimnasio del presidio se desata una pelea finalmente sofocada. Para muchos, esta forma de tratar a los presos es exageradamente violenta, en una represión que incluye gas pimienta contra los ojos de los sentenciados. Pero en Estados Unidos todos consideran que es normal este trato y que los presos se lo merecen. Spring Creek es una de las cárceles más alejadas y remotas del planeta. Los presos, al entrar en ella, saben que de allí no hay escapatoria. Así que prefieren vivir la violencia interna entre rejas de acero a morir congelados en el exterior si es que logran escapar, donde los hielos de Alaska son la barrera más infranqueable. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos con las cárceles más violentas del mundo, con San Quintín, con Alcatraz, Carandiru de Brasil, incluso con un plus muy peruano. Ya venimos, esto es 10. Mara Salvatrucha significa Grupo de Amigos Salvadoreños, un país de tradición guerrillera. Dado el hacinamiento de este penal, es imposible que estos jóvenes salgan reformados. Dentro del penal se mantiene el estilo criminal de la organización: negocios de extorsión, crímenes pagados y tráfico de drogas. Es una de las cárceles más antiguas del mundo, inaugurada en 1852 en plena fiebre del oro en Estados Unidos. Se llama Prisión Estatal de San Quintín y se encuentra ubicada en California, al norte de San Francisco, a 16 kilómetros de la zona residencial más importante de la ciudad, por extraño que parezca. Sao Paulo es una de las urbes más modernas de Sudamérica y un modelo arquitectónico extraordinario dentro de Brasil. Sin embargo, hace más de 20 años fue el escenario de horror por un hecho trágico ocurrido en su prisión estatal: la masacre de Carandiru. Muy bien, señores, ya estamos de regreso en 10 con las cárceles más violentas del mundo. Y en este bloque vamos a hablar de una cárcel en República Dominicana, de otra en El Salvador y de una que está en San Francisco, en la bahía de San Francisco, en los Estados Unidos, San Quintín, una mítica cárcel en la que yo estuve hace algunos años y en la que, sinceramente, huele a sangre. Adelante. Puesto 9. Para la mayoría de visitantes del mundo, República Dominicana es una isla de ensueño, una de las grandes potencias turísticas del Caribe y toda Latinoamérica. Pero a 300 kilómetros de la capital, Santo Domingo, se levanta un infierno de corrupción que los turistas desconocen absolutamente: la cárcel de La Victoria, la más importante e infame de República Dominicana, la isla caribeña que este país comparte con Haití. Las cifras son elocuentes. 8.000 internos se hacinan en un penal diseñado para 800. La insalubridad se agrava por el calor de 45 grados del medio ambiente. Estamos en el infierno aquí. Para que lo sepan, que estamos en el infierno. Real. Entre tantos presos oriundos del país caribeño de raza negra y algunos extranjeros como Francisco de Jaén, España, recluido por tráfico de drogas. Él dice que el penal de La Victoria es más que una cárcel, un auténtico campo de concentración en pleno siglo XXI. Aunque pocos saben que en otros tiempos fue un terrorista que perteneció a la agrupación ETA. ¿Militante de ETA? Dentro del penal se ha instaurado una suerte de mercadillo con productos que llegan de fuera, aprovechando la corrupción policial. Y hay delivery de comida y bebida para las celdas, negocio manejado por mafia. Por ejemplo, es tal el hacinamiento de este presidio que un solo baño de una celda es usado por 37 personas. Increíble. Hay un sector de haitianos reclusos dentro del penal. Ellos se divierten jugando al fútbol, el único esparcimiento en medio del infierno. Los reos de esta cárcel de La Victoria padecen la falta de agua potable. Deben comprarla, según el testimonio de algunos, a precios exorbitantes. Eso ha hecho que decenas de presos mueran de cólera, enfermedad que es propia de los lugares desolados y sin higiene. El comedor popular de la cárcel es un pandemonio. La comida, si se puede llamar así, es indescriptible. Cuando se ha perdido la fe, algunos presos se entregan a la palabra de Dios, pero ninguna fuerza divina parece preocuparse por este penal. El más violento e indigno de todo Centroamérica, donde se castiga al hombre al hacinamiento y la promiscuidad.
un castigo que deja huellas irreversibles como en todos los presidiarios del mundo. Puesto 8. En medio de la tupida vegetación de El Salvador, pequeña pero violenta república centroamericana con un promedio de 40.000 asesinatos anuales, se alza una cárcel en donde están recluidos los salvadoreños que han enfrentado a la ley. Allí se hacinan los pandilleros más peligrosos de toda Latinoamérica, los Mara Salvatrucha, más conocidos como S-13. Esta violencia agrupación de pandillas de origen centroamericano está integrada por jóvenes delincuentes que se reconocen por sus extremidades tatuadas y su lenguaje de signos con las manos. Oscuros líderes gobiernan este penal manejando a cientos de jóvenes que han entregado su vida a la Mara Salvatrucha, organización callejera que se extendió hasta Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, donde la policía los deportó de vuelta a su país. Para ser un Mara Salvatrucha se debe haber asesinado a alguien antes de los 18 años. Los Mara capturados están hacinados en este penal donde se ha perdido todo atisbo de dignidad. Bajo un calor asfixiante que supera los 40 grados todos los días, estos hombres semidesnudos, la mayoría menores de 20 años, solo aguardan salir para continuar con su vida criminal. Hay pandilleros Mara Salvatrucha en Guatemala y Honduras, pero es en El Salvador donde se recluye la mayor cantidad de presidiarios de esta organización, donde la vida humana se trafica y vale unos cuantos centavos. Allí, en el penal salvadoreño, solo se almuerza un plátano frito con un poco de frijoles. Se llama alimentos pura caca. A pesar de la violencia en la que se vive dentro del penal, los pandilleros están orgullosos de pertenecer a este grupo antisocial. Todos lucen orgullosos los tatuajes que los identifican y que los agrupan, y se sabe que dentro del penal ordenan las muertes de civiles salvadoreños en el exterior. Mara Salvatrucha significa Grupo de Amigos Salvadoreños, un país de tradición guerrillera. Dado el hacinamiento de este penal, es imposible que estos jóvenes salgan reformados. Dentro del penal se mantiene el estilo criminal de la organización: negocios de extorsión, crímenes pagados y tráfico de drogas. Es un penal inhumano. Su edificación, dada su naturaleza infame, ha agravado la violencia salvadoreña, pues este presidio es una verdadera universidad del pandillaje. Las Fuerzas Armadas nada pueden hacer para contrarrestar este infierno a pesar de las requisas. Los hilos del crimen salen de la misma cárcel y nadie hace nada por impedirlo. Una realidad latinoamericana dolorosa y que plantea el incierto futuro de estas zonas donde no hay justicia para nadie. Puesto 7. Es una de las cárceles más antiguas del mundo, inaugurada en 1852 en plena fiebre del oro en Estados Unidos. Se llama Prisión Estatal de San Quintín y se encuentra ubicada en California, al norte de San Francisco, a 16 kilómetros de la zona residencial más importante de la ciudad, por extraño que parezca. Actualmente 5.000 presos están recluidos allí, de los cuales 600 aguardan su ejecución, condenados a muerte por inyección letal. La antigüedad de la prisión se refleja en la arquitectura antigua del exterior que ha sido remozada. Pero a pesar de la modernidad, ella no alcanza para darle una vida digna a los reclusos. La violencia es pan de cada día. Aparentemente es una cárcel ordenada, pero el potencial de violencia siempre está dormido y alerta. En varias ocasiones la policía norteamericana ha tenido que sofocar motines, rebeliones y hechos de violencia surgidos en el interior de las 400 celdas. Incluso se dan luchas interraciales entre blancos, negros y inmigrantes latinos. Es tan extremo el confinamiento en San Quintín, con solo 1 hora diaria para disfrutar la luz del sol fuera de las celdas, que se han dado muchos casos de suicidios de reclusos, todos por ahorcamiento. Las celdas son estrechas y los presos tienen que atenerse a las consecuencias de sus malos actos. Algunos deben cumplir con penas de cadena perpetua, la que se tiene que ejecutar porque de San Quintín es casi imposible escapar. Es una de las cárceles más seguras del mundo a pesar de la vejez de sus estructuras internas. Hace algunos años yo estuve allí y comprobé perfectamente que no solamente hay zonas de exclusión, sino que las celdas son absolutamente estrechas y la seguridad es impresionante.
La zona de los sentenciados a muerte se denomina el corredor macabro. Los condenados son culpables de asesinato y aguardan tarde o temprano la ejecución, que se realiza en un recinto infranqueable y separado de la prisión. Ese corredor de la muerte, o Death Row en inglés, acoge a los asesinos más violentos de los Estados Unidos. Todos los meses la Guardia de Seguridad requisa armas punzocortantes que no se sabe cómo ingresan al penal. Es tanta la peligrosidad de estos reos de San Quintín que hasta se les ha prohibido el menú con chuletas o churrascos para evitar que los huesos de la carne sean usados como armas. Según la leyenda negra, muchos reos han muerto en el interior de esta célebre prisión, pero no hay registros fílmicos ni nada. En San Quintín el silencio es cómplice. Todo presidiario sabe que al ingresar allí se irrumpe al corazón mismo del infierno, donde la vida pende de un hilo. La única zona feliz de la prisión es el campo de béisbol, protegida por alambradas electrificadas de púas. Pero a pesar de ello, la policía siempre pone mano dura para mitigar los conflictos. Así es San Quintín, un presidio junto al mar Pacífico donde la ley de la selva siempre se impone. Es la cárcel más antigua de Estados Unidos y con más de siglo y medio sigue acogiendo dramáticas historias. Y lo peor es que más de 600 hombres aguardan morir sentenciados por crímenes. Serán inyectados con cloruro de potasio, sustancia que les causará un violento infarto cardíaco. Así es la pena de muerte en Norteamérica. Vamos a la pausa y regresamos con otras cárceles muy violentas como Alcatraz, Carandiru en Brasil, con un plus muy peruano, y también con una cárcel en Ruanda donde, según algunas fuentes, se ha practicado canibalismo. Ya venimos. Santiago, la moderna capital de Chile, alberga en uno de sus barrios populares una prisión antigua y muy peligrosa donde se apiñan 2.000 presos, entre ellos muchos peruanos, la cárcel de San Miguel. En condiciones absolutamente insalubres, en medio de una temperatura que en verano alcanza los 42 grados, hombres y eventuales animales usados de mascotas compartían el almuerzo carcelario. El Perú tiene un lugar que desgraciadamente por sus condiciones de injusticia y violencia humana demuestra que seguimos siendo un país subdesarrollado. El penal del Lurigancho, hoy llamado San Pedro. Listo, señores, estamos de regreso en 10 con las cárceles más violentas del mundo. Ahora vamos a hablar de cárceles de Bogotá, de Santiago de Chile y también de otra mítica cárcel norteamericana, Alcatraz, que está también en la bahía de San Francisco y que se puede ver, cualquier visitante, cualquier turista la puede ver más o menos desde lejos. Está como a 1 kilómetro de distancia y se nota que es absolutamente inexpugnable. Es un lugar de visita para los turistas ahora. Vamos a verlo. Adelante. Puesto 6. Bogotá es una de las más hermosas capitales de Sudamérica, pero como todas ellas tiene un lunar urbano en la que se recluyen los hombres más peligrosos del país. La cárcel estatal de Bogotá, más conocida como La Modelo. Le dicen modelo porque aparentemente debió ser un modelo de reformatorio, pero fracasó absolutamente. No hay reforma posible que pueda darse en un lugar tan infrahumano. Toda la violencia de Colombia está resumida y latente allí entre los muros de esta prisión. En La Modelo, los simples criminales y extorsionadores se mezclan con miembros de organizaciones paramilitares, de la guerrilla y de diversos grupos violentistas colombianos. Dentro de la prisión, como pasa en todas las cárceles del mundo, los reclusos se separan en facciones homogéneas. La seguridad y severidad de los guardias tiene que ser extrema. Estos hombres están acostumbrados a matar y morir, así que la realidad y el peligro es cotidiano y terrible. 5.000 hombres se apiñan en un recinto diseñado inicialmente para albergar a 2.000 hombres. Según una investigación, hay un sector designado para los guerrilleros de izquierda, hallados culpables por terrorismo y secuestro. Y en otras zonas se encuentran los grupos paramilitares de extrema derecha surgidos para enfrentarse a los guerrilleros. En medio de ellos conviven los delincuentes de los cárteles de droga que sofocan Colombia desde hace décadas. Muchos son lugartenientes que trabajaron junto al extinto líder narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Las FARC y los paramilitares anti-FARC luchan dentro de La Modelo. Hay entrenamientos especiales realizados por reclusos miembros de la guerrilla colombiana.
Acusados por rebelión, estos sicarios de las FARC se siguen preparando para continuar en libertad con su lucha subversiva en los frentes guerrilleros. El tráfico de armas es usual, saltando por encima de los códigos de seguridad del penal. Un recluso dice: la Modelo es una cárcel en la que Colombia manifiesta amar la cultura de la violencia. Dentro de todas las prisiones latinoamericanas, tan violentas como esta, ninguna posee esta particular característica de albergar a presos de violencia terrorista tanto de izquierda como de derecha. Esto hace que la Modelo de Bogotá sea una prisión al borde del colapso, donde los presos viven en medio de una montaña de dinamita a punto de estallar. Los bogotanos lo saben, pero la violencia surgida de la injusticia social latinoamericana no tiene cuándo terminar. Puesto 5. Santiago, la moderna capital de Chile, alberga en uno de sus barrios populares una prisión antigua y muy peligrosa donde se apiñan 2000 presos, entre ellos muchos peruanos, la cárcel de San Miguel. Fue creada durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet en 1982, levantada en la popular comuna de San Miguel. Precisamente el grupo de rock Los Prisioneros de Chile tomó ese nombre de la prisión de San Miguel, precisamente el barrio donde nacieron y vivieron los hoy famosos músicos. El año 2010, la cárcel de San Miguel fue el epicentro de la tragedia cuando un incendio en el interior causó la muerte de 81 reclusos. Una rencilla de presos amotinados en la llamada Torre 5 desató la tragedia. Todo Chile clamó por la urgente reforma penitenciaria que finalmente no ocurrió. Porque San Miguel sigue siendo una cárcel infame. Los criminales más avesados se juntan con violadores, asaltabancos y simples cogoteros. Condenados al infierno de la supervivencia, San Miguel es el penal sinónimo de la cárcel de Lurigancho en el Perú, porque también este presidio tiene problemas de hacinamiento. Es una cárcel relativamente pequeña, diseñada solo para 700 reos, pero al albergar a más de 2000 presidiarios, muchos de ellos aún no sentenciados, es obvio que haya colapsado. Policías y gendarmes, supuestos custodios del orden, están complicados con hechos de violencia y extorsión en esta cárcel que no alcanza a ser de máxima seguridad, sino todo lo contrario, de máximo peligro. Bandas de delincuentes se enfrentan entre sí y algunos reportajes de la televisión chilena han logrado captar estos brotes de violencia que son cotidianos. Por otra parte, en el periodo comprendido entre junio y septiembre, hay un enemigo que termina por castigar a los reos: el hielo. Las temperaturas en Santiago bajan hasta 0 grados y los reclusos afrontan este clima helado que los carcome. La cárcel de San Miguel es otro de los peligrosos epicentros de la violencia contenida en Chile. Un lugar donde, dadas las condiciones infrahumanas en que se vive, golpea la dignidad de países en vía de desarrollo como la Nación del Sur. Mientras existan presidios como los de San Miguel, todo el avance económico, como ocurre en el Perú, será una máscara que esconde la dura realidad de la vida marginal de nuestros pueblos. Puesto 4. En este recuento de cárceles del mundo no podemos dejar de mencionar a la más histórica y famosa de los Estados Unidos, la cárcel de Alcatraz, que aún está ubicada en un islote en la zona central de la bahía de San Francisco, solo que abandonada. La prisión de Alcatraz como centro de reclusión tuvo vida corta, apenas 29 años, desde 1934 hasta 1963. Pero ese periodo fue suficiente para ser el epicentro de múltiples historias y leyendas, surgidas por la fama de sus presos célebres que pasaron por allí. El más conocido de ellos, quizás, fue el emperador de la mafia de Chicago, Al Capone. Capone pasó 4 dramáticos años y fue trasladado a otro penal cuando contrajo la sífilis en Alcatraz. Fue el caso más mencionado por los medios de los Estados Unidos, dada la celebridad del reo y el comentario general de que Capone seguía manejando los hilos del crimen desde su celda. Alcatraz fue escenario de muchas fugas que provocaron muertes en la mayoría de casos. Algunos reclusos que se evadieron de la prisión fallecieron ahogados y otros fueron fulminados a balazos en el exterior de los muros. Su
disciplina férrea impartida por los guardias hizo suponer a algunos que era la prisión perfecta, pero no fue así. Los maltratos a la población penal eran permanentes, aunque ocultados a la opinión pública, pues en los años 40 y 50 aún no existían muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos. 3 presos, Morris y los hermanos Anglin, protagonizaron una espectacular fuga de Alcatraz en 1962, haciendo orificios por las antiguas paredes con cucharas de metal. El exitoso plan rindió frutos y lo espectacular de la evasión inspiró la película La fuga de Alcatraz, del director Don Siegel y con Clint Eastwood en el papel principal. Precisamente la fuga de 1962 aceleró el cierre de Alcatraz en 1963, pues no era lo inexpugnable que se pensaba. Luego ocurrió una invasión de indígenas nativos de Estados Unidos como los Sioux. Al final, el gobierno de Estados Unidos declaró a Alcatraz como una isla turística que sirve de protección para muchas especies marinas que viven allí. Antes, un presidio infame. Hoy, un santuario turístico. Alcatraz es sin duda la cárcel más mítica e histórica del mundo. Vamos a la publicidad y regresamos con Carandiru en Brasil, con un plus muy peruano y también con una cárcel en Ruanda donde se ha practicado, según algunos, canibalismo. No se mueva, esto es 10. Ya venimos. Bien, señores, ya estamos de regreso en 10 con las cárceles más violentas del mundo. Y vamos a hablar en este bloque de 2 cárceles en Guayaquil, una para hombres y una para mujeres, que son realmente terribles. Y además de un lugar en Ruanda donde según algunas fuentes hasta se ha aplicado el canibalismo en el interior de ese penal. Adelante. Puesto 3. En la penitenciaría de Guayaquil, los infortunados presos recluidos hace algunos años hacían cola para recibir su alimentación diaria, que se comía más para subsistir que por otra cosa. Era un menú deplorable. En condiciones absolutamente insalubres, en medio de una temperatura que en verano alcanza los 42 grados, hombres y eventuales animales usados de mascotas compartían el almuerzo carcelario. Era un lugar de tortura, según algunos testimonios de presos ecuatorianos captados por la televisión del país del norte. Fue la sucursal del infierno durante muchos años. Mafias de drogas, licor y armas eran cosa de todos los días. La cárcel de Guayaquil, llamada Penitenciaría del Litoral, o simplemente Penny, fue finalmente modernizada con equipos de tecnología de punta para controlar el ingreso de armas y sustancias ilegales a la prisión. Hoy, según muestran las imágenes, se mejoró la alimentación de los internos y se implementaron talleres mecánicos y madereros para que los presos trabajen y sean útiles a la sociedad. O sea, nos estamos rehabilitando, ahora sí nos estamos rehabilitando como se debe de ser. También se promueven obras teatrales para esparcimiento de los internos. La propia ministra de Justicia del Ecuador, Lady Zúñiga, visitó este penal a nombre del presidente de la República, Rafael Correa, promotor de la actual reforma carcelaria ecuatoriana. Creo que lo que estamos haciendo vale la pena y nos dan fuerzas para seguir adelante. Esa segunda oportunidad que ustedes necesitan es posible, depende de ustedes. 57 millones de dólares se invirtieron para modernizar este centro que alberga a más de 3.000 presos. Pero nada es perfecto. Este año un grupo de internos destruyó las cámaras de seguridad del presidio ecuatoriano, supuestamente más moderno del país. Ningún guardia pudo detener tan rápido y sorpresivo ataque. Hay que recalcar que Guayaquil, considerada la perla del Pacífico por los ecuatorianos, es la ciudad de mayor índice delincuencial del país. Puerto Dinámico, sus noches son muy famosas por su peligrosidad en las zonas marginales. Hoy su moderna cárcel afronta el reto de mantener esa lucha frontal contra el caos y la violencia, pero igual las paredes pintadas y los metales nuevos no aminoran la tragedia de la libertad perdida. Aunque la reforma carcelaria ecuatoriana que transformó el infierno en purgatorio, al menos resulta ser un avance. Puesto 2. Hace 20 años, en la pequeña pero convulsionada nación africana de Ruanda, ocurrió un terrible genocidio que provocó la muerte de más de 700.000 personas, una de las barbaries más impresionantes del siglo XX.
Milicias ruandesas de origen tribal, Hutu, masacraron y exterminaron a pobladores de la comunidad Tutsi en una inexplicable guerra interna que duró 2 años. Este genocidio convulsionó a África y tuvo como resultado el hacinamiento de las prisiones de Ruanda, donde se recluyeron a los miles de asesinos. Con eso, la cárcel de Gitarama, ubicada en la selva de Ruanda, se convirtió en uno de los sitios más terribles del mundo, que avergüenzan al género humano por el nivel de promiscuidad y violencia en el que se vive. Gitarama es la segunda ciudad principal del país y justo allí, teniendo como límite un bosque lleno de serpientes, felinos y primates, se alza este infierno con barrotes. Le llaman la pesadilla humana porque los presos son recluidos en condiciones deplorables. Hay días en que escasea la comida o el agua y los internos deben ingeniárselas comiendo perros, palomas y ratones. Hay una leyenda negra en la prisión sobre una ocasión en la que, a falta de comida, un grupo de presos hambrientos cocinó y devoró el cadáver de un interno. El hacinamiento llegó a ser tal en esta prisión que, al superar los 7.000 internos, el gobierno decidió ya no condenar a ningún reo más o liberar a todos los veteranos para que haya algo de espacio. Según una estadística, luego del genocidio, morían 5 presos diarios por las condiciones infrahumanas del recinto y las enfermedades infecciosas. Una delegación de la ONU viajó a Ruanda y certificó que Gitarama es la prisión más nefasta e infame del mundo, hasta tal punto que en ninguna otra han muerto 30 internos aplastados por una estampida cuando trataron de alcanzar una ración de comida después de varios días de hambre. Los sentenciados ya saben que al ser trasladados a Gitarama, solo un milagro les hará salir con vida de allí. El 95% de la población sale muerto de las infames celdas y es incinerado allí nomás en la selva cercana como cualquier animal. El comentario en África es el siguiente: uno cree que la selva está en la gran sabana africana poblada de fieras y no es así. La selva más infernal está dentro de esta cárcel y está llena de hombres, condenados por el abuso de otros hombres con más poder. Vamos a la pausa y regresamos con el número 1 de esta lista, la cárcel más violenta del mundo, donde hubo una revuelta en 1992 donde murieron 120 presos. Y además, en el Plus, una cárcel peruana en la que yo estuve trabajando como periodista varias veces. Vamos a la publicidad y venimos. Bien, señores, ya estamos en la recta final de 10 con las cárceles más violentas del mundo. En el Plus, una peruana, Lurigancho, un lugar donde yo he estado 3, 4 o 5 veces y donde hay un hacinamiento impresionante y donde hay, evidentemente, mucha violencia. Y en el número 1, la mítica Carandiru de Sao Paulo, en Brasil. Veamos. Plus. El Perú tiene un lugar que, desgraciadamente, por sus condiciones de injusticia y violencia humana, demuestra que seguimos siendo un país subdesarrollado. El penal de Lurigancho, hoy llamado San Pedro. Lurigancho tiene casi 50 años de existencia y desde que tengo memoria de estudiante, el año 80, ya estaba colapsado. O sea, el año 80 ya tenía duplicado en el 100% su capacidad de albergue. Decimos esto porque este centro de reclusión ha superado la cifra de más de 8.000 internos hacinados allí, de los cuales, escúchelo bien, hay más de 6.000 que no tienen sentencia y sin embargo están purgando cárcel. Para un penal con 8.000 internos, solo es posible un control con un contingente parecido y no hay forma. De manera que el control existe, pero es un control perimetral, es un control de actividades básicas del interno. La policía hace su esfuerzo, por supuesto, también el propio Instituto Nacional Penitenciario, pero no podríamos afirmar que es un penal bajo un control absoluto. Se dan casos increíbles en este penal de Lima. Por ejemplo, el que los presos siguen recluidos allí porque no se aceleran sus órdenes de salida cuando ya han cumplido sus respectivas condenas. O también el drama de decenas de enfermos mentales que están encerrados en condiciones deplorables cuando la ley peruana protege a todos los ciudadanos que, al sufrir enfermedades psiquiátricas, no pueden purgar condena efectiva sino ser internados en centros de salud especializados.
Lurigancho entonces es un submundo que cuestiona el supuesto desarrollo de la sociedad peruana. Y el problema ya lleva años y décadas. Recordemos que en 1980, en la espectacular fuga, secuestro y asesinato de presos que se fueron de Lurigancho, ya este penal mostraba el nivel de tragedia humana en que vivía. En aquella jornada, la policía tuvo que matar a sangre fría a los reos que protagonizaron esa sangrienta huida. El Oso Taipe, el Loco Bicharra, Pedro Rabioso, Cisco, todos ellos cayeron a balazos a manos de francotiradores de la policía. Lurigancho hace más de 30 años ya era un hervidero de violencia contenida. Creo que el drama en Lurigancho está circunscrito a muchos segmentos, pero principalmente al de los jóvenes. Por eso en los últimos años se ha ido construyendo pabellones dedicados exclusivamente para jóvenes. Jóvenes que además de ser recluidos tienen alguna alternativa laboral dentro del penal. Se han hecho, que recuerden, 3 pabellones, pero creo que el futuro de Lurigancho tiene que ser su eliminación. En 1992 yo hice un reportaje en Lurigancho y vi exactamente el momento en el que estaban friendo ratas en la parte trasera del penal, porque simplemente comida no había. Hoy las condiciones se han agravado. En enero del 2014, Juan Esquivel, alias Chicharrón, murió en el interior de Lurigancho en una balacera ocurrida en uno de los pabellones. Sigue imperando en esta problemática cárcel peruana la ley del más fuerte, y la corrupción imperante en todos sus estratos perjudica a los más pobres, mientras parece proteger a los que cuentan con dinero, así sean más culpables que otros. ¿Podrá el entusiasta ministro del Interior Daniel Urresti acabar con las cárceles doradas y la corrupción de los penales en el Perú tal como lo ha anunciado? Es uno de los grandes y más difíciles retos de la administración de justicia en nuestro país. La población penal siempre ha sido dinámica. Hace 40 años los hurtos y robos siempre estaban en primera línea, pero luego los delitos contra la vida. Pero apareció narcotráfico. Y en los últimos 30 años, narcotráfico se posicionó como segundo lugar de incidencia. Del año 80 para adelante, el terrorismo que agredió al país también se posicionó rápidamente en el tercer y cuarto lugar en su momento. Hoy, en este momento que ya no hay terrorismo, sigue siendo el primer indicador más alto, casi con el 36%, los delitos vinculados a hurtos y robos. De momento en Lurigancho lo que sigue imperando es la ley de la selva, donde el pez grande siempre se sigue comiendo al más chico. Puesto 1. Sao Paulo es una de las urbes más modernas de Sudamérica y un modelo arquitectónico extraordinario dentro de Brasil. Sin embargo, hace más de 20 años fue el escenario de horror por un hecho trágico ocurrido en su prisión estatal, la masacre de Carandiru. La policía militar brasileña develó un sangriento motín en el interior de este presidio ocurrido en octubre del 92, asesinando a 111 reclusos. 102 de ellos murieron por disparos de bala y los 9 restantes cayeron apuñalados. En la refriega, ninguno de los 68 efectivos militares que dispararon contra los presos resultó muerto. Carandiru pasó a la historia como un símbolo de la injusticia y la prepotencia humanas, y como reflexión de lo que puede ocurrir cuando se deja crecer el virus de la violencia en el interior de penales saturados de reos. Carandiru no ha sido olvidado en el Brasil, ni en la historia penitenciaria de nuestra región. Sin embargo, el riesgo de que una masacre como esa se repita sigue latente. Porque en el mismo Brasil siguen existiendo cárceles infames. La más reciente de ellas, la del estado de Maranhão, llamada Prisión de Pedrinhas, donde 3 reclusos fueron muertos y decapitados por facciones rivales en diciembre de 2013. Brasil tiene más de 500.000 de presos distribuidos en distintos penales en el gran país amazónico. Quiere decir que la masacre de Carandiru dejó lecciones, pero no fueron aprendidas por la sociedad. Las cárceles de Brasil, como la mayoría de los países sudamericanos, siguen siendo una bomba de tiempo.
En cuanto a la masacre de Carandiru, la gran pregunta que quedó flotando en el aire es si el jefe del operativo militar, el general Ubiratán Guimaraes, debió dar la orden de disparar contra los presos motinados, cansados de soportar condiciones infrahumanas al interior de ese penal. El debate se prolongó por mucho tiempo. Enjuiciado, Guimaraes fue sentenciado a cadena perpetua, pero luego liberado por la justicia. Los familiares de los reos asesinados protestaron por este fallo absolutorio. Lo que pocos saben es que 14 años después de develar el motín, el general Guimaraes apareció muerto en la puerta de su casa. Así se cumplió la ley que impera en la cárcel de Carandiru y en todas las prisiones violentas de la tierra. Al que hierro mata, a hierro muere. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en 10. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Si no vio parte de este programa o quiere ver los anteriores, puede entrar a www.tutv.tv. Nos vemos.